Mediante un video publicado en su web el 22 de febrero de 2021, Daft Punk anunciaba su separación. Es decir, la finalización de un proyecto icónico para la música contemporánea, con 28 años de producciones y hits musicales distintos a lo tradicional, que alcanzaron una masividad novedosa para ese estilo. No nos vamos a detener por mucho tiempo en esa nostalgia ni a ahondar en los porqués del éxito del dúo francés. En esta ocasión vamos a revolver los orígenes de su nombre para conocer una interesante anécdota y así descubrir una banda que tiene mucho para contar y que también forma parte de un estilo novedoso en la música actual, más allá de su alcance comercial. En esta segunda entrega de Audioteca Infinita vamos a hablar de Stereolab y el origen de Daft Punk. Esta historia comienza en 1991 con la aparición de Duophonic Records, sello discográfico creado en la ciudad de Londres por Timothy John Gain y Laetitia Sadier, quienes un año antes habían fundado Stereolab. El futuro manager de esa banda sería Martin Pike, quien también se uniría a la sociedad comercial de Duophonic. A la hora de editar material, el sello se dividía en dos. A los CDs los sacaba mediante un sello y a los vinilos bajo otro. Ultra High Frequency se dedicaría entonces a las producciones más grandes, mientras que Duophonic era el sello sin fines de lucro, como lo definió Tim Gain en una entrevista con la revista Chunket. Bajo este sello publicaron material bandas como Tortoise, Yo La Tengo o The High Llamas, entre otras. Duophonic no es una discográfica tradicional. Está alejada de los pesos pesados de la industria y siempre mantuvo una relación con el público probablemente más genuina debido a las propuestas, el cuidado artístico y la cantidad de ejemplares que se suelen vender. Incluso, Duophonic Super 45s publicaba vinilos en una época en la que el compact disc había hegemonizado el centro de la música comercial. Así es que llegamos al punto neurálgico de este video: cómo conectamos a la pareja de Stereolab, su sello Duophonic y Daft Punk. En abril de 1993, Duophonic publica una recopilación de varios artistas titulada Jimmy's in Super 8, editada en formato vinilo de 7 pulgadas. Entre las bandas invitadas aparece Darling, conformada en ese entonces por dos músicos que a futuro presentarían a la mítica banda de los cascos. Guy Manuel and Thomas Bangalter. Yeah, well, they were friends of ours. A common friend had given us a tape by these two kids. They were very young. They were 17, 18 maybe. And they were called Darling with an apostrophe. And and we thought, that's a nice track, you know, it's fun pop track. And we decided to do a little compilations. Guy Manuel de Homem Christo y Thomas Bangalter integraban Darling junto a Lauren Brankowitz, quien años más tarde tomaría otro camino y se sumaría al grupo Phoenix. El nombre Darling fue tomado de la canción que lleva el mismo nombre, perteneciente a The Beach Boys. The Body of Christ. It's pretty, no? This is also quite a rare object. The Melody Maker review of that EP, where I think the reviewer was kind of trashing them and he called it daft, punky thrash. And then basically a year later they came back as Daft Punk, and yeah. Weird to think that was all in the space of a year or 2 years, right? Yeah, it was quite quick turn. Como detallan en el fragmento que vimos, la revista Melody Maker publicó una reseña del compilado de Duophonic firmada por Dave Jennings. En ella, el crítico expresa su descontento con la música de Darling, diciendo que las dos canciones son una daft punky trash, cuya traducción varios creen que es tonta basura punk, pero este significado no es correcto, ya que la palabra trash contiene 2 letras H y se puede traducir como golpiza, como latigazo o incluso como un movimiento de piernas. Todo este rollo nos sirve para describir una crítica que auspiciaba la música de Darling como una revolcada tonta y punky. Pero lo cierto y trascendental es que el grupo tomó esa hostil referencia y bautizó a su nuevo proyecto a partir de esa frase. La banda se iba a llamar Daft Punk. Stereolab surge en 1990, época en la que la música atravesaba reconfiguraciones sobre todo en Inglaterra. Tim Gain y Laetitia Sadier se conocieron en un recital de la banda McCarthy en la que Tim tocaba inicialmente la batería y después pasó a la guitarra. Luego de ese encuentro en París, Sadier se mudó a Londres y comenzó una relación con el músico inglés, llegando incluso a colaborar con su banda aportando su voz en algunas canciones. La separación de McCarthy en 1990 daría lugar al inicio de Stereolab.
un conjunto con muchas matices y una historia de varios e intensos capítulos. Una banda que sigue en funciones, al menos hasta la publicación de este video. Para encarar el proyecto, tuvieron que pedir ayuda económica al padre de Martin Pike, quien les prestó 1.600 libras esterlinas para editar el primer disco de 7 pulgadas. Ese primer single se llamó, traducido al español, Impresionante álbum de debut, pero incluía solamente una canción. De ahí en más, la carrera de Stereolab contaría con una vasta discografía. Editaron 10 álbumes, 16 EP, más de 20 sencillos, 8 compilaciones y varios discos remasterizados o con versiones extendidas que incluyen demos y las pistas instrumentales. Ahora que estamos en órbita, empecemos a recolectar las perlitas de este conjunto que, les adelanto, no son pocas. En sus primeros sencillos y discos aparece en su tapa Cliff, un personaje creado por Anton Holz-Portman para el cómic El Dedo Mortal. Cliff ya era parte de Duophonic, siendo este mismo dibujo el logo del sello. En uno de los cómics, Cliff señala a una persona que está leyendo un diario de derecha, esto explicado por Tim Gain, y al final de la tira el dedo se convierte en una pistola, mientras que en el último frame aparece la palabra Peng a modo de onomatopeya. Este fue el nombre del primer disco de Stereolab, publicado en mayo de 1992. Pero esta no sería ni la primera ni la última referencia con la que jugaría la banda. La pareja fundadora comenzó tocando con Martin King en bajo y Joe Dilworth en batería. Para las siguientes producciones, estos integrantes abandonarían la formación, dando lugar a la llegada del baterista Andrew Ramsay, el bajista Duncan Brown, la tecladista Katharine Gifford, la cantante Mary Hansen, quien había tocado con Gain en McCarthy, y el guitarrista Sean O'Hagan, quien también había compartido proyecto junto a Gain, pero en su otra banda, Micro Disney. Este último abandonaría Stereolab para dedicarse a su proyecto de Hai Gliamas, quien también editaría un disco con Duophonic. Te recomiendo que la escuches. Volviendo a la banda, a futuro la tecladista Gifford sería reemplazada por Morgane Lott, mientras que Richard Harrison ocuparía el lugar de Duncan Brown en el bajo. En 1993, el mini long play titulado Space Age Bachelor Pad Music le permite avanzar a la banda en cuanto a la audiencia under, y así llega a firmar con la compañía Elektra Records, propiedad de Warner Music, con la cual sacaría sus siguientes discos. En 1994 se publica Mars Audiac Quintet. Además de dejar temas icónicos, aquí ya se pueden apreciar varias matices del grupo, como la mezcla de letras en inglés y otras en francés, y por otra parte el experimento de nuevos ritmos y melodías. El sintetizador Moog adquiere relevancia en las últimas publicaciones, y con todo esto, la banda poco a poco se va abriendo paso entre las góndolas musicales de los 90, donde el Britpop y el rock lideraban los charts. En 1995, el escultor Charles Long presentó una obra llamada Music for the Amorphous Body Study Center, en la cual te podías sentar, agarrar unos auriculares y escuchar el nuevo mini LP de Stereolab que se conectaba con la obra del neoyorquino. La banda utilizaba en vivo diversos instrumentos y sobre todo sintetizadores, entre ellos el ya mencionado Moog, el clásico Rhodes o el Farfisa. Incluso publicarían una canción que lleva ese nombre. En este contexto de nuevas búsquedas sonoras y experimentales, se puede notar cómo en algunas ocasiones cambia el rol de los sintetizadores, con secuencias y sonidos que se aproximan a un estilo más futurista. Con ese mismo adjetivo fue definido por algunas críticas de la época el siguiente disco, Emperor Tomato Ketchup. El CD salió después de un año de bloqueo creativo, como lo explicó el mismo Tim Gain. Fue lanzado en 1996 por Duophonic y Elektra y se trata de uno de los discos más importantes de su trayectoria. El nombre fue tomado de la película homónima japonesa dirigida por Yuji Terayama, basada en un relato de radio que hizo el director 10 años atrás, al mejor estilo Orson Welles con la emisión de La Guerra de los Mundos, y trata sobre una sociedad en que las niñas someten violentamente a la gente adulta, con golpes, torturas y hasta causándoles la muerte. La canción Sibel's Reverie hace referencia a que la infancia es lo más real, y tal vez en una paradoja, la letra dice que la infancia es el jardín de las nuevas visiones. La portada también tiene un antecedente. Es una referencia o copia de la tapa del concierto para orquesta ejecutado por Bela Bartók en el año 1964. En este disco, Stereolab suma a John McEntire de Tortoise como músico y productor, quien también los acompañaría en los siguientes lanzamientos. Para ese entonces, la banda crecía a pasos agigantados y el salto de calidad la potenciaría de cara al futuro. En 1997, el grupo publica otra obra central en su discografía, Dots and Loops, que cuenta con canciones que rinden pleitesía al título del álbum, por tener secuencias repetidas en varias ocasiones, melodías con mayor movimiento y estrofas parecidas que empujan hasta transformarse en una canción sin la necesidad de un estribillo, una marca repetida de Stereolab. Además, se puede escuchar un disco más amalgamado en cuanto a la mezcla.
Esto y el sonido ecléctico al que había llegado la banda la reconfigura de cara al público, que recibe otro abordaje musical y poético, y además deja, a mi parecer, un puñado de canciones inevitables para quien quiera conocer al grupo. La composición instrumental fluctúa todo el tiempo. Tiene canciones más yaceras o rockeras, aparecen nuevos instrumentos como una marimba, vientos o un vibráfono, y conviven baterías programadas con baterías acústicas, incluyendo una versión de drum and bass tocada a mano. Y en el medio del disco aparece lo que podríamos llamar como la cantata de Puentes Amarillos de Stereolab. Refractions in the Plastic Pools, una canción de 17 minutos que incluye varias estéticas que fue adquiriendo el grupo con el correr de los años. Si escuchas esta canción vas a encontrar un buen resumen de la banda. Pero hasta ahora no conté nada de uno de los ejes del análisis de la banda que no puede quedar afuera, la cuestión sociopolítica. Stereolab tiene una postura muy marcada en cuanto a la política y al arte, con una mirada desde el surrealismo, desde el marxismo, entre otros posicionamientos no declarados específicamente por los integrantes, pero con los que sin duda se expresan en sus letras y dichos. La canción Ping Pong expresa en tono irónico que en los ciclos económicos todo se arregla al final, parodiando la justificación de los más defensores del sistema liberal capitalista. Esta postura se advierte desde el inicio cuando dice: está bien porque el patrón histórico ha demostrado cómo el ciclo económico tiende a girar, y más adelante ya ves que la recuperación siempre vuelve a aparecer, no hay que preocuparse porque las cosas se arreglarán solas, continuando con el sarcasmo. En una entrevista con Jun Berbera Rojas para Página 12, Laetitia Sadier dice: podemos seguir aprendiendo de la crítica y del análisis marxista, pues hace hincapié en que el mundo que nos rodea está en cambio constantemente. Es una herramienta para darle soluciones estructurales a las protestas que ocurren. El siguiente disco de la banda se publica en 1999 bajo el título Cobra and Faces Group Play Voltage in the Milky Night. Cobra fue un movimiento artístico fundado en París en 1948 que llevaba influencias surrealistas, y Faces Group es un grupo de surrealistas, según indicó la banda, aunque no encontré información al respecto. En 2001, Stereolab edita Soundust, su séptimo disco, que también cuenta con la producción de McEntire y además del músico y productor estadounidense Jim O'Rourke. Hasta que llega el año 2002, seguramente el más difícil para el grupo. Primero se aleja de la banda Morgan Lott, luego se termina el noviazgo entre Sadier y Gain, y por último la parte más triste de esta historia. El 9 de diciembre, la cantante australiana Mary Hansen fallece tras ser atropellada por un camión cuando viajaba en bicicleta. Mary tenía 36 años e integraba la banda desde 1992. When it came to losing Mary, and we were writing Margarine Eclipse, and I ended up having to sing all her parts because she was gone. And it was really sad time. I don't know if I've actually completely accepted her death. Like, to me, she's still like in the room right next door. Después de la tragedia, el grupo decide que debe seguir tocando y publica un nuevo disco en 2004, llamado Margarine Eclipse, en el cual homenajean a Mary Hansen con la canción Feel and Triple. Además, se publica un disco con 4 canciones que Hansen estaba trabajando con el baterista Andy Ramsey. I play guitar and I sing. We're all very good friends. Oh, it's nice to hang out with friends. You sing very pretty, don't you? Well, I try. Cabe destacar que en Margarine Eclipse, Tim Gain explica que la mezcla fue pensada para que se pueda escuchar en distintos soportes con un sonido diferente en cada uno. Una idea similar a la comentada en el video especial de influencia de Charly García, en el cual el músico argentino conceptualiza la maravillización. Volviendo a Stereolab, en 2005 publican Oscillons from the Anti-Sun. A continuación, una serie de sencillos hasta llegar a Chemical Chords, el anteúltimo álbum de la banda publicado en 2008, un año antes de la separación. En 2009, el manager Martin Pike anuncia que la banda se tomaría un descanso, momento que aprovecharían para promover sus proyectos solistas. Al año siguiente se publica el disco Not Music, con material inédito que no llegó a salir en Chemical Chords. Este sería el 10º y último álbum que publicaría la banda. Luego solamente se reeditaron algunos discos y se publicaron nuevas compilaciones. Con el paso del tiempo, algunos integrantes de la banda realizaron diferentes colaboraciones con grupos como The High Llamas o Modular. Sadier fue invitada a colaborar con varias bandas, entre las cuales se destaca Blur con la canción To the End. La cantante también aportó su voz en Campfire, una canción de Tyler the Creator que integra una obra compuesta por 3 partes, entre las cuales también participa Frank Ocean.
Además, la música de la banda fue incluida en películas como por ejemplo El viaje de Morburn, que también tenía canciones de Aphex Twin, Nancy Sinatra o The Velvet Underground. Stereolab resonó en la vanguardia de la música en todo el mundo, aunque tuvo una particularidad con Argentina, ya que fue influencia para grandes músicos como por ejemplo Gustavo Cerati. Hay un grupo que me despierta mucho interés. A veces muchas cosas de las que hacen me gustan, otras son simplemente me despierta interés, digamos, porque son interesantes. Es una especie de grupo experimental, ¿no? De alguna forma, que combina rock con muchas vertientes que no son las más, digamos, más aceptadas comercialmente a lo largo de los años. Se llama Stereolab. En agosto de 1999, la banda se presentó en diversos shows en Brasil, Chile y Argentina. En Buenos Aires tocaron 2 noches seguidas en La Trastienda, histórico bar de San Telmo. Para revivir esa experiencia contamos con las palabras del músico y productor Ernesto Romeo, integrante de Klaus, grupo que teloneó a Stereolab durante esas 2 noches. La relación con ellos de forma directa surgió a partir de que nosotros con Klaus hicimos un disco, Metales Perfectos, a fin de los 90, que fue editado por Ultrapop, quien también reeditó nuestro primer álbum, Cielos Móviles. Ultrapop junto con Tribulaciones produjeron el concierto, los 2 conciertos en realidad, de Stereolab en La Trastienda, en Buenos Aires, en el 2000. Nosotros fuimos convocados para tocar las 2 noches antes de Stereolab y fue bastante interesante porque, bueno, el intercambio de mails y demás, la cosa quedó como una especie de concierto dual, como que nosotros íbamos a contar lo que hacíamos y un poco ellos ver la música y ver las fotos, los setups y demás. Hicimos como una especie de arreglo para poder armar nuestro setup al completo de instrumentos, sintes modulares, teclados, hicimos como una especie de combo musical que me parece que fue muy interesante, teniendo en cuenta que por otro lado Stereolab cuando toca en vivo tiene como una presencia como más, casi sería un poco más punk que el que está en los discos, más basado en el uso de las guitarras muy procesadas, etc. El setup de Tim era muy interesante, lleno de procesadores, incluso los Mooger Fuggers y el Sherman Filterbank, cosas que quizás no son tan comunes en los sets de los guitarristas tradicionales. Y ellos también usaron algunos teclados nuestros, el piano Rhodes por ejemplo, para sus setups, que estuvieron basados principalmente en el uso del Rhodes, un órgano Hammond digital y un Moog Opus 3. Por otro lado, el baterista, Andy, y además del set de batería, tenía un Synthi AKS moderno. Y bueno, nosotros como también tenemos ese synthi de la época antigua, fue interesante observar cómo le daban diferente uso al mismo tipo de instrumentos que usábamos para nuestro setup nosotros. Es una banda tremendamente creativa, gente muy interesada realmente en la música. Fue una experiencia muy placentera porque el arte fue lo convocante y musicalmente dio resultados fantásticos. La admiración argentina por la banda se mantiene vigente. Laetitia Sadier volvió en 2011 para presentar su proyecto solista. En ese entonces, la cantante venía de sufrir otro golpe muy fuerte, ya que su hermana se había suicidado. The beginning, I guess it was difficult because sometimes, I would cry in the middle of the song. That made it for difficult singing. But the record is more a celebration of someone's life rather than the sadness of losing somebody. And that's one great thing about art and being able to express oneself. All my grievance is held in this record, Okay. But it's celebratory. En 2015 se publicó el disco Acordes Químicos, el primer homenaje argentino a Stereolab, que cuenta con versiones de bandas como Mi Amigo Invencible, Atrás hay truenos y Amor Elefante.
El disco está compuesto por 2 partes, que se pueden descargar de la web del proyecto. Dejo el link al final junto con todas las fuentes y referencias que me ayudaron a realizar este video. Resulta difícil encontrarle un nombre al estilo musical de Stereolab, sobre todo porque fue muy variado y permitió distintas expresiones artísticas que conviven y le otorgan el sello de banda única, si es que existe algo así. Pop, rock alternativo, punk rock, folk, bossa nova, krautrock y varias matices conviven en las melodías y armonías de la banda. Hay quienes llaman al género como easy listening, su traducción literal es de fácil escucha, lo cual a mi parecer es una expresión desafortunada, por eso en este canal voy a repetir cuantas veces sea necesario que la clasificación en géneros puede tener un único objetivo que es netamente informativo. El resto de las connotaciones es mejor dejarlas de lado. Volviendo a la descripción, el periodista Simon Reynolds definió algunas bandas de este estilo como parte del llamado post-rock. Este tema sin duda requiere un análisis mucho más extenso, podés decírmelo en los comentarios si te interesa que haga un video al respecto. Well, we like to mess around. Yeah. Things. I mean, we do experiment, but it's not like, oh, we're going to try to do something that's never been done before. We just try things out. I mean, and we don't think we're whatever doing, comes out, really. we don't think we're doing serious art or anything like that. We just like to explore sort of things and maybe, you know, different things that we like, you know, and we like to use in our music. I mean, the last LP, the Space Age Bachelor Pad music, was based on a certain form of music which existed like in the early 60s, and it was just trying to do something a bit different. Every track was made specifically for that record. It doesn't mean the next one will sound. Sin duda alguna, la larga trayectoria de Stereolab, sumada a la búsqueda sonora que fui comentando anteriormente, la asocian a una versatilidad de climas que pueden convivir dentro de una misma canción. También a ritmos y métricas variadas. Y por qué no, a loops para entrar en trance. Todo esto contrastado con el estilo inicial de la banda, mucho más asociado al punk rock. Si jugamos a las comparaciones, un punto común que se puede destacar en la relación Daft Punk-Stereolab es que ambas propuestas están repletas de samples. En el caso de Stereolab, como pudimos ver, también toma muchas referencias visuales, pero en cuanto a la música hay también muchas referencias, de las cuales destaco las siguientes joyitas. La banda anunció su regreso a los escenarios brindando shows en Europa y América. Hasta el momento no se sabe nada acerca de un posible disco nuevo. Pero hace poco les preguntaron a través de su Instagram si volverían a tocar en Latinoamérica, y el grupo contestó que lo harán cuando aparezca algún capital. Stereolab fue una de las bandas que marcaron una bisagra dentro de la renovación musical en los años 90, aportando matices y descubriendo lugares musicales que antes no se habían experimentado. La amplia expresión artística estuvo acompañada de una búsqueda dentro de la música más independiente, no solo desde las producciones, sino también desde el mensaje político y social. Para entender este fenómeno se necesita analizar el contexto en el que nace y por eso en este video abordamos varios pasajes de su historia.
Más allá de la conexión con Daft Punk, encontramos una banda con mucho para expresar, sobre todo el amplio abanico musical que se percibe con muestras a simple vista, pero que si escuchamos la vasta discografía nos aportará mucha más información, además del entretenimiento que la banda supo ofrecer. Esto, por supuesto, sigue ocurriendo ya que la banda sigue en funciones y esperemos que pronto saque un disco nuevo. Si te pareció interesante esta historia o la forma de contarla, podés hacérmelo saber en los comentarios, dejando tu like, suscribiéndote al canal y además si activás la campanita te llegará una notificación cuando publique un video. Muchas gracias por estar del otro lado. Hasta la próxima.